discutirse bastante. Y bueno, pues usted quizá no haya visto la portada de la revista Proceso, pero esta semana sale información relevante. Dice el texto central de la revista Proceso: en una casa blanca en el extremo norte del perímetro de la residencia oficial de Los Pinos, Angélica Rivera, la Gaviota, quien durante el sexenio anterior fue esposa del presidente Enrique Peña Nieto, grabó un video en defensa de su honor, a fin de evitar que siguiera siendo un pretexto para ofender y difamar a su familia con motivo del reportaje realizado por el equipo de Aristegui Noticias y conocido como la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. El reportaje está firmado por Arturo Rodríguez, colega de la revista Proceso, y agrega: fue ahí, en la habitación principal de la Casa Blanca de Los Pinos, donde se produjo aquel video en el que Rivera leyó un escueto informe con un tono que por momentos parecía de regaño al público. Desde hace 4 meses, un grupo de arquitectos documenta inmuebles, acabados y dimensiones de las 79 edificaciones que hay en el perímetro de lo que fue el predio presidencial que unió al antiguo Rancho de la Hormiga con el aún más antiguo Molino del Rey, 56,000 metros cuadrados, según la información oficial. Pero bueno, de esta Casa Blanca que disfrutó Angélica Rivera, la Gaviota, la ex primera dama y creo que la última primera dama de México, porque la actual pareja del presidente no es considerada ya primera dama, pues no hay planos de esta propiedad, informes de gastos, facturas, datos que revelen el destino de lo que ahí se encontraba, sus dimensiones, los muebles que se albergaron, nada. Y para conversar sobre esto, sobre este tema que revienta la revista Proceso en su edición de este fin de semana, hemos invitado a nuestro colega y amigo Arturo Rodríguez aquí a la mesa, a la redacción de Los Periodistas. Arturo, bienvenido a Los Periodistas. Muchísimas gracias, Alejandro, Álvaro, como siempre es un gusto saludarlos. Bienvenido una vez más a los periodistas, Arturo, para hablar sobre precisamente este hallazgo, esta primicia que das a conocer en tu reportaje de Proceso esta semana. La otra casita blanca que le mandó construir Enrique Peña Nieto a su entonces esposa, ¿no? Sí, una casa que, bueno, pues estaba a la vista de todos. Creo que quienes han ido a visitar Los Pinos pues han visto la posibilidad de entrar, digamos, entre la residencia Miguel Alemán y lo que, bueno, pues nosotros los periodistas conocíamos muy bien, la parte trasera del salón Adolfo López Mateos, pero pues era un recorrido en el que esta propiedad estaba ahí, pero no era accesible, como tampoco lo es la cabaña 1, la cabaña de Vicente Fox. Entonces, hace unos días, haciendo un recorrido con el director del complejo cultural, Homero Fernández, pues me platicó y dije, oye, esto es muy interesante, me darías oportunidad de que hagamos este recorrido periodísticamente ya de manera más formal. Y bueno, pues no solo fue el recorrido, sino una explicación muy vasta de cuándo se construyó y de cómo es que, ya lo mencionaba Alejandro Páez, pues no hay ningún plano, ninguna factura, ningún informe de gastos, nada, de tal suerte que hay un grupo de arquitectos pues trabajando en documentar y en hacer un inventario de estos 79 inmuebles que ya mencionabas también, Álvaro. Y Arturo, mi pregunta es, bueno, tengo una pregunta que tiene que ver con los dineros y otra que tiene que ver, que es un poco más morbosa. La primera pregunta es, ¿no dejaron constancia ni siquiera de los gastos? O sea, de lo que se gastó, porque pues, ¿de dónde salió el dinero? Nada, fíjate que justo Homero Fernández me explicaba que una de las razones que él ve
en esta fórmula de construir y de realizar tantas obras, tanto de pues nuevas construcciones como de intervenciones a las que ya están ahí, tiene que ver en parte con la posibilidad de los presidentes y seguramente de sus cercanos para pues hacer negocios. Construir en Los Pinos era un buen negocio porque no estaba sujeto a ningún esquema de transparencia, de rendición de cuentas bajo este argumento de la seguridad nacional. Y al último, cuando se fueron, pues ni el archivo dejaron. Bueno, perdón, la segunda pregunta, la morbosa. A ver, la morbosa. En realidad esa es la buena. ¿Dónde vivía entonces la gaviota? Mira, lo que ellos han documentado a partir de los testimonios es que, sobre todo en la última parte del sexenio, es decir, a lo largo del sexenio, Angélica Rivera vivió en esta casa que estamos publicando. Enrique Peña Nieto vivía, cada uno con sus hijos, en la residencia Miguel Alemán, que es la más grande, la más conocida de ahí del perímetro, y en la última parte del sexenio habría vivido Luis Videgaray en la cabaña 1, la cabaña que se mandó construir Fox, y que también ocupó Felipe Calderón y Margarita Zavala, de tal suerte que Videgaray había quedado entre los dos como vecino. Te pregunto esto, no, sí es un poco de morboso, porque Álvaro me ha enseñado a ser muy morboso, él mismo es muy morboso, pero también te pregunto esto porque, pues desde un principio, Arturo, tú recordarás que siempre se habló de ese matrimonio como un verdadero fraude con intenciones simplemente de ganar la elección, o sea, un montaje vil de Televisa, se había dicho en su momento, un montaje de ellos mismos, pues para ganar una elección, aprovechando que la señorita era pues una mujer muy popular y que se casaron con esa intención. Por eso también te lo pregunto, o sea, la casa con los vivían datos en camas separadas, pues tú lo que quieres es decir eso, preguntar. Vivían en camas separadas. Arturo hizo la investigación, espérate que nos lo cuente. En efecto, la información desde el principio supimos, cuando se abrió la residencia oficial, pues que Peña Nieto vivía con los hijos en la residencia Miguel Alemán. Por allá a finales de diciembre publicamos un reportaje acá en la revista Proceso, pues sobre cómo dejaron Los Pinos. Nosotros habíamos tenido la precaución un año antes del cambio de gobierno de hacer unas solicitudes de información en la que habíamos documentado pues alrededor de 60,000 objetos, entre muebles y objetos varios que estaban ahí inventariados, algunos ya con un nivel de desagregación impresionante, porque había objetos que databan desde el sexenio de Luis Echeverría o López Portillo, y que algunos inclusive ya carecían de utilidad, como unos cartuchos, por ejemplo, pequeños que se usaban para los rollos fotográficos en las viejas redacciones o salas de prensa que seguramente ustedes, siendo tan jóvenes, pues habrán observado. Sí, Álvaro se enteró de eso, Arturo. Geográfica, ¿verdad? Claro. Pero bueno, en aquella ocasión, cuando hacíamos este reportaje de contraste con lo que se había encontrado en Los Pinos y con la opacidad del destino que se le dio pues a todos los menajes de las casas, nosotros nos enteramos ahí en estas conversaciones con la nueva administración, pues que efectivamente por el Estado Mayor se sabía, y yo tuve acceso a un par de agentes, que vivía Peña Nieto en la casona Miguel Alemán. Lo que no sabía en aquel entonces, que es lo que hoy publicamos ayer en esta edición de esta semana de Proceso, es que Angélica Rivera vivía pues en una casa en el extremo norponiente del perímetro, que tenía acceso directo por la calzada de Chivatito, Molino del Rey, a través del viejo Molino del Rey, de tal suerte que no tenía que pasar por la Hondonada, que es este jardín donde se hacían las fiestas, ni por la residencia Miguel Alemán para llegar a su casa. Estamos hablando con Arturo Rodríguez, él es compañero, colega y amigo de la revista Proceso, que esta semana publica precisamente un reportaje que revela la
otra Casa Blanca de Angélica Rivera que Enrique Peña Nieto, al llegar a la presidencia de la República, construye ahí en los terrenos de Los Pinos. Arturo, uno cuando va a Los Pinos, quienes son visitantes, y usted que no ha ido todavía a visitar la residencia, la que fue residencia oficial de Los Pinos, desde Lázaro Cárdenas hasta Enrique Peña Nieto, cuando vaya, le recomendamos, yo lo recomiendo, uno tiene acceso efectivamente a la Casa Miguel Alemán, que es la que acogía a la familia presidencial, se supone. Puede uno entrar inclusive a las recámaras, a la terraza que da precisamente a la hondonada de la que tú hablas, que da al paseo de los presidentes, donde están las estatuas de los presidentes hasta Enrique Peña Nieto, pero está proscrita la entrada tanto a las cabañas que construyó Vicente Fox, y que de cabañas no tienen mucho, seguro ahorita nos dirás tú, tampoco hay acceso a esa Casa Blanca que nadie sabía que existía hasta el reportaje que has publicado. Sí, es posible transitarlo caminando, pero efectivamente había unos cintos de estos que se ponen como en los bancos, ¿no? Sí, pero no te dejan pasar. No podías pasar. No. La idea que me expresaba ahí el arquitecto Fernández es pues que ya tenían que abrirse, pues no tenía razón de ser que estuvieran cerradas. Lo cierto es que tampoco, fíjate, a mí me llama mucho la atención porque son casas muy grandes. Bueno, lo que Vicente Fox y Marta Sagún llamaban la cabaña, sí, pues en realidad es una residencia de un piso de 800 metros cuadrados. Claro. Pues es una cabañita, ¿cuál es una residencia? Totota. Sí, no, pues 800 metros cuadrados de construcción es muy grande, y ese es uno de los inmuebles que ya están inventariados, que ya tuvieron, que por cierto, digo, mención aparte, pero vale la pena decir que uno de los aspectos que me llamó mucho la atención en el recorrido es que en el pasillo que conecta, digamos que la recámara presidencial, la recámara de esa cabaña 1, la cabaña de Fox, que dicho sea de paso, tiene, tenía cada uno de la pareja un vestidor respectivamente del tamaño de lo que son muchos departamentos en esta ciudad, yo creo. Hay un pasillo que conectaba con una recámara adicional donde se supone vivían donde estuvieron los hijos de Felipe Calderón y Margarita Zavala, que eran más jovencitos que otros familias presidenciales. En ese pasillo hay un sistema muy complejo, un sistema hidráulico que tiene muchas tuberías y muchas válvulas, y los arquitectos no alcanzaban a saber si ese fue un mecanismo para hacer funcionar ese lugar como spa, o si era un sistema, y en eso están, porque además tienen que sortear una serie de permisos para intervenir las construcciones, que no son sencillos, si era un sistema, fíjate nada más la dimensión del derroche en cualquiera de los dos casos, que calienta el agua a presión en tuberías para que caliente los muros o los pisos de una propiedad. Claro. Un dispendio verdaderamente impresionante. Entonces, bueno, la idea que tienen es abrir eso en algún momento. Lo que también comentábamos, o me comentaba ahí el arquitecto Fernández, pues es que tampoco tienen mucha utilidad más que para pasar a ver, ¿no? Porque pues son casas, sencillamente casas, ¿no? Simplemente se quedan como monumentos al dispendio, a la opulencia y al mal gusto. Al mal gusto, ¿sí? Carajo, de lo que les sobra es el mal gusto. Y ese mal gusto que se materializa en muchas cosas, mira, intervenciones en construcciones históricas. Carajo. La misma casona del Rancho de la Hormiga, que fue donde llegó a vivir el general Cárdenas, que es una casa además llena de historia, era de la familia Martínez del Río, cuya descendiente más famosa fue Dolores del Río, sí. Pero que pues eran una familia hacendada del siglo XIX.
pues la intervino Peña, la intervinieron todos, pero Peña en particular con un gusto espantoso, se llevaron un barandal ahí de herrería del siglo XIX. No, hombre. Gigantesco, y mandaron poner una cosa espantosa así como ese fierro de la Casa Blanca de la Gaviota. ¡Qué barbaridad! Oye, cosas de ese tipo. Oye, Arturo, y así como en la Casa Miguel Alemán hay letreros en papelitos de cartulina que dicen, así nos lo entregaron, es decir, saqueado, así lo recibimos. En la Casa de la Gaviota, ¿dónde están los muebles? Pues tampoco hay registro. O sea, cargaron con muebles, con aparatos, con cobijas, con colchas, con todo. No hay absolutamente un mueble en esa... Porque no se quedaban en el piso, ¿verdad? No se acostaban en el suelo. No, pues definitivamente no, y además, pues las fotografías, por ejemplo, de la revista Marie Claire, aquella ocasión de 2014, cuando Angélica Rivera y Sofía Castro, su hija, posaron para la revista Marie Claire, pues era muy claro que había una cierta decoración. Se ve ahí esta jovencita, la hija Sofía Castro, en una especie de diván, y se ve algún cuadro colgado. Es decir, había, además, porque es un área decorativa abajo de la escalera, sí, un área común, pero había todo un menaje que pues ya no está, ¿no? Arturo, ¿y no servirían esas fotos porque en el caso de lo que se llevó César Duarte de Palacio en Chihuahua, porque ese pues barrió hasta con los lavabos y con los baños, con todo, con la bandera, imagínate, otro priista. Con los clavos de los cuadros. Con los clavos de los cuadros, imagínate tú. Que se utilizaron justamente todas las fotos de actos oficiales y de las fotos que él se fue tomando en distintos eventos ahí. ¿No servirían esas para en algún momento, pues, iniciar una pesquisa de esos muebles que pagamos los mexicanos y que debieron estar en esa casa que se le construyó a Angélica Rivera, Arturo? Pues claro, sería interesante, aunque en el caso de esa casa, sí, me parece que la única referencia clara, al menos que yo tengo presente, es este encuentro con Marie Claire, esta sesión fotográfica, sí, con Marie Claire, que muy ostentosamente titularon Redefiniendo el Poder Femenino, y venían las dos en la portada, así con la palabra poder en altas. Me duele. Y hay un encuentro que hubo casi al terminar el sexenio con el equipo de Ventaneando. Pues sería interesante saber si a ellas las recibieron y a ellos en esa casa o en la Miguel Alemán, ¿verdad? Bueno, pues ahí les dejamos los tips, porque si quieren buscar los muebles que le pertenecían a esa propiedad, que es decir, que le pertenecían a los mexicanos, pues ahí hay un tip. Hay que buscar todas las fotos de todas las sesiones que se hicieron, ahí están los muebles, y pues por lo menos decirles toc, oiga, échele, ¿no? Arturo Rodríguez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros una vez más, siempre, como sabes, con mucho gusto. Gracias, Arturo. Hombre, muchísimas gracias, Alejandro, Álvaro, siempre es un honor saludarlos en su espacio, en persona principalmente, y en su espacio, naturalmente, que además ha resultado todo un exitazo en estos meses. Muchísimas gracias, Arturo Rodríguez, compañero periodista de la revista Proceso, que publica esta primicia en la revista. Seguiremos en comunicación, Arturo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Un corte y regresamos.